vamos a dar comienzo a esta mesa redonda a manera de presentación de El matemático negro, libro de José Miguel Lecumberri, y va a girar la temática, por supuesto, del libro de esta mesa sobre matemáticas y filosofía como búsqueda de identidad. Nos acompañan en la mesa Sergio García Díaz y, por supuesto, el autor. Pues vamos a dar comienzo y le cedo la palabra a Sergio García Díaz. Él es poeta, es editor, es promotor cultural, por supuesto tiene varios libros publicados y bueno, le damos la palabra para que empiece a comentarnos. Un aplauso para él, por favor, para romper el hielo esta tarde. Bueno, el tema es un poco digamos que técnico, ¿no? Las matemáticas y la filosofía en la construcción de la identidad. Pero yo me he interesado por las matemáticas y la filosofía ya a lo largo de unos 20 años. Soy profesor y en los últimos 5 años, a partir de la poesía expandida, he incursionado en incorporar elementos matemáticos yo diría del conocimiento general a la poesía, o combinar la poesía con la cuestión de las matemáticas. De hecho, también ha habido una búsqueda en parte para transitar de lo que es de la poesía a la filosofía, como un intento de racionalizar lo que pues es irracional, ¿no? Que es acomodar palabras para que se presenten de manera diferente, en una forma bella, en imagen y en ritmo. Pero ahora me invitaron aquí a platicarles sobre las matemáticas y la filosofía como una posibilidad de construir identidad, o de construir la identidad. De hecho, es más acercado a la filosofía para construir esa identidad que las propias matemáticas. Ya rascándole, como profesor, me he metido a ubicar como un joven, sobre todo los jóvenes que están en búsqueda de la identidad, como por medio de las matemáticas pueden construir su identidad, y son realmente pocos estudiantes. Aquellos estudiantes que tienen un conocimiento mayor de las matemáticas, pues se les dice que son extraños, ¿no? Se les dice que son nerds o que son muy inteligentes. Dejaría esa hipótesis allí un poco en el aire, porque pues se han encontrado más inteligencias, no solo la inteligencia de las matemáticas, sino muchas más: la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia del lenguaje, la inteligencia del liderazgo, en fin, hay alrededor de unas 8 tipos diferentes de inteligencia. Yo les preguntaría, ¿quién de aquí le interesan las matemáticas? Levanten la mano. 2. Ahí se ve claramente de que, pues, no, digamos, sí es un problema las matemáticas, ¿no? Dentro del desarrollo de los jóvenes y de la identidad, pues más alejado todavía, ¿no? Pero vamos a intentar armar este rompecabezas, que es un poco a lo que se dedican los matemáticos negros. El libro se llama El matemático negro. Un matemático negro se dedica a buscar problemas y a buscar acertijos, a construir acertijos y a construir rompecabezas y todos estos juegos matemáticos que hablan de una personalidad que pues,
pues un poco como un investigador privado, ¿no? Un investigador que se dedica a buscar quién es el asesino. Pues también en las matemáticas hay una búsqueda no de quién es el asesino, sino de modelos matemáticos, de axiomas y de toda esta cuestión. Y en filosofía pues nos metemos más en el problema de la lógica, la ontología, la epistemología, la ética y la estética. Esto suena más a la construcción de una identidad. Ahora, ¿quién le interesa la filosofía? Levante la mano. Aquí hay más campo. Bueno, aquí hay un matemático que le interesa también la filosofía. Y por ahí leí un libro que se llama Los 900 del siglo XXI, que dice que este siglo la filosofía se va a acercar cada vez más a las matemáticas. La cuestión de la filosofía, pues no andamos perdidos por ahí de que le guste las matemáticas y la filosofía. Es muy árido este tema, y porque veo algunos jóvenes, pero voy a tratar de abordarlo, ¿no? Desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista propiamente de las matemáticas y la filosofía, y tratar de hablar un poco sobre el libro, ¿no? Es parte del interés de aquí, de esta mesa. Bueno, dice, en las escuelas 2 tipos de lenguaje se han venido enseñando y aprendiendo: la lengua materna y el lenguaje de las matemáticas. El aprendizaje de la lengua dispone de una cantidad de horas de clase que solo se pueden equiparar con las que se destinan al aprendizaje de los conocimientos matemáticos. Lengua y matemáticas han sido y siguen siendo la columna vertebral del sistema educativo. En los últimos 30 años para acá, también se ha incorporado otro lenguaje que se desprende de las matemáticas y del sistema binario, que utiliza el 0 y el 1. Inclusive ya hay algunas traducciones. Hay una traducción de un poeta de Estados Unidos que hace un libro que se llama Canto a mí mismo, y que ya está traducido al sistema binario. Entonces, que es un sistema universal, el 0 y el 1. Entonces, bueno, hay algunos matemáticos negros de color, ¿no? Y otros que son conocidos como matemáticos negros, como Benjamin, a ver si lo pronuncio bien, Banneker, 1731, que es considerado como un matemático negro porque va a dedicarse a esta cuestión de los acertijos y el rompecabezas. Pero hay otros que sí son realmente negros. Uno que entró a la universidad, el primer negro que entra famoso a la universidad, Wilhelm Miller, fue admitido en la Universidad Johns Hopkins. Y otro, Albert Frank Potts, que fue el primer que tuvo un doctorado en matemáticas. Y hay otros por ahí, yo nomás escogí estos 3 como casos curiosos de matemáticos negros. Y nos dice por acá que han renovado las matemáticas hoy en día a través de sus trabajos. Las representaciones sociales involucran una construcción de sentido y cierta actitud. Historia familiar y escolar construida a través de los procesos de socialización primaria y secundaria van configurando estas representaciones que inciden en los proyectos de vida. Entonces encontré una referencia en torno a esto y dice que sí tiene que ver mucho la historia familiar para construir la identidad de un joven que se quiere dedicar a las matemáticas duras, a la teoría de las matemáticas, que influye mucho la familia. Yo le preguntaría a los 2 jóvenes que están por acá,
¿Qué influyó para que ustedes escogieran como una vía de desarrollo y de las matemáticas? Por allá, ¿cómo te llamas? Fernando. Bueno, yo creo que sobre todo influye el hecho de que vivimos en una cultura donde se privilegia la individualidad, pero la individualidad en el sentido burgués y predicativo del término. Cuando un estudiante tiene áreas de interés en el que es bueno, hay personas que son buenas para la poesía, hay personas que son buenas para hablar, y también hay personas que son buenas para los números. Cuando una persona se aboca a lo que le hace feliz, a la que se apasiona, no necesita nada más, no necesita saber realizar una multiplicación de tres cifras para tener éxito en las ciencias duras, como usted le dice, en las matemáticas duras. Lo que es importante es precisamente encontrar el sentido de nuestra individualidad, pero al encontrarlo implica saber lo que nos hace felices a nosotros y lo que les hace felices a los demás. En ese sentido, yo lo he visto de esta manera. Vamos, he sufrido bastante con ecuaciones diferenciales, pero al mismo tiempo me hacen sentir muy bien. Gracias. Y acá el otro joven que dijo que... Soy Ángel. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. La verdad, no sabía decir si yo escogí el camino o no, pero a mí me gustó bastante todo esto de las matemáticas, porque yo no sabía nada de matemáticas de sexto de primaria para abajo. En sexto de primaria yo encontré a un buen profesor que me enseñó bastante sobre esto, y de ahí en adelante me ha gustado bastante resolver problemas y todo eso. Me doy cuenta de que pues es fascinante ver el principio de las cosas y ese tipo de cuestiones, y me doy cuenta que la matemática está en muchos lugares, y cuando yo sé el origen de algo es lo que me gusta más, porque es mucho más sencillo todo, y no puedo decir eso. Bien, gracias. Entonces, si seguimos la conversación de los compañeros, hay un gusto, ¿no? Hay un encanto sobre este lenguaje, porque las matemáticas es un lenguaje parecido al lenguaje que usamos, el lenguaje materno, la lengua. Es muy parecido. Hay otro tipo de lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de la música, el lenguaje del sistema binario, en fin, el lenguaje de los animales, ¿no? Hay gente que se dedica al estudio también de cómo se comunican los animales. Bueno, voy a continuar un poco con esta cuestión, y yo me encontré a un pensador ruso llamado Vygotsky, y dice: el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y las experiencias socioculturales del niño. El crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, el lenguaje. Dice, la identidad tiene dos cuestiones básicas, una que tiene que ver con la pertenencia a, y la otra con la participación en. Entonces, estas dos cuestiones nos hacen ser parte de una comunidad o ser parte de un entorno. En ese sentido, las matemáticas, los que son de matemáticas se van a reunir con gente que, digamos, para el desarrollo de su actividad profesional, con gente que sabe de matemáticas. O los filósofos se van a juntar con gente que está cercana a la filosofía. Y así se construye la identidad del joven. Esta etapa, más o menos, que va de los 13 a los 19 años, es una etapa muy importante en la construcción de la identidad de los jóvenes. Es la etapa en que van a adquirir una cultura general, pero también van a comunicarse con sus iguales. Hoy tenemos un problema muy, muy grave, como lo decía el compañero allá, que tiene que ver con
tiene que ver propiamente con el consumismo. Hoy los jóvenes se identifican entre ellos a partir del consumo, a partir de las marcas. Ya no es a partir de adquirir un bien inmaterial o intangible como es el conocimiento. Ahora es a partir del consumo de marcas. Y esto es muy grave. También la cuestión de las computadoras tiene que ver un poco también con esa construcción, porque actualmente los jóvenes están aprendiendo el lenguaje con una computadora enfrente. Ya no es el aprendizaje del lenguaje a partir de la lengua materna, a partir de la comunicación con la madre, sino es ya a partir de la comunicación con una computadora. Y esto también va a tener sus repercusiones. Ya también las marcaba un poco el compañero, que tiene que ver con esa cuestión del individualismo. Entonces vivimos en una sociedad donde el conocimiento está bastante disperso, no está tan centrado como antes, y tiene que ver con esta posibilidad de adquirir identidad. Las identidades actualmente están desterritorializadas, o sea, no se pertenece a veces a un lugar. Con esto de la computadora, pues se pertenece ya a muchos lugares. O sea, ya no hay un lugar físico donde el joven se pueda desarrollar. Actualmente los jóvenes tienen bastante capacidad para hablar diferentes idiomas, ¿no? Conozco jóvenes que más que español se comunican en chino, en japonés y quién sabe qué otros idiomas, pero su lengua materna la tienen bastante olvidada. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. Hasta aquí diríamos que yo hablaría de filosofía y matemáticas en la construcción de la identidad, principalmente de los jóvenes, que les decía, más o menos de los 13 a los 19 años, están construyendo su plan de vida. ¿A qué se van a dedicar posteriormente? Y esto es muy difícil en el joven porque causa bastante angustia saber a qué se van a dedicar. Digamos que por ahí yo hablaría de esto, luego hablaría un poco más sobre una propuesta que hay de un filósofo en torno a esto del lenguaje, las matemáticas, la filosofía y la poesía. Ahorita haría como un corte para que dar pie a que pues, opine en torno a otras cosas. Sí, ok, bueno. Muchas gracias, Sergio. Ahorita continuamos, vamos a darle un pequeño espacio, una pausa, para presentar a otro de nuestros ponentes. Él es Óscar Escoffier, también es poeta, narrador, ensayista, tiene también varios libros publicados y algunos premios también obtenidos, y también va a dar su opinión y su comentario del tema que nos reúne y también, por supuesto, del libro que nos atañe como concepto, que es El matemático negro de José Miguel Lecumberri. Démosle un aplauso para romper el hielo y que también nos dé su punto de vista. Buenas tardes, una disculpa por venir a sentarme a esta mesa con un retraso. Vengo desde la vecina ciudad de Texcoco, entonces es toda una excursión. Ahí veníamos, pero muy entusiasmados por participar en el comentario de este libro, este rarísimo libro. Yo no había leído hacía mucho tiempo un libro tan raro, quizás desde El almuerzo desnudo de Burroughs, así que es como un viaje, que es como tomarse un chocho, como una demostración de que las drogas destruyen verdaderamente. Pero
que tiene la virtud de confrontarnos con esto que parece un logro del gran hermano y del sistema, que es la despersonalización del individuo. Antes de continuar sobre esa línea, quiero decir que cuando a mí me dijeron, pues el libro se llama El matemático negro, yo no conozco al señor Lecumberri, ahorita pregunté por él, parece que no está aquí por motivos de salud, pero yo dije, esto es una novela hollywoodense que va a protagonizar Denzel Washington, Cuba Jr., Woody Jr., estos actores famosísimos de color en Estados Unidos, que pues va a tener que vencer un montón de dificultades porque él es un matemático, pero es negro. Y entonces, ya cuando me mandan el PDF y lo empiezo a leer, me doy cuenta de que es algo totalmente diferente. Y es un libro, como decía yo, que ni siquiera habría que tomárselo demasiado en serio. Es un libro casi cómico, diría yo. Es una provocación. Y no estoy denostando el valor filosófico y literario que está implícito en la obra, sino simplemente que logra muy bien su cometido, Lecumberri, cuando nos dice que el hombre no existe. ¿Qué quiere decir él con esa afirmación? Bueno, tendrán ustedes que leer el libro para llegar a sus propias conclusiones. Pero nadie que pretenda hacer una afirmación de tal altura o de tal vuelo puede ponerse a escribir de un modo racional un ensayo, un discurso, una tesis o como quiera que se llame esta rareza. Evidentemente, para argumentar, si se le puede llamar así, a esa afirmación que hace el señor Lecumberri, pues tiene que irse por un lado oblicuo. Él escoge la prosa poética, él escoge la filosofía y un alto grado de misantropía. Hay un desprecio, a mí me parece que el libro tiene un gran desprecio por estos libros racionalistas, por estos estilos demasiado solemnes que buscan darnos respuestas a la existencia, a la identidad y a la vida. Hay un desprecio porque él no se mete, es un libro que pudieran ustedes creerse que de veras es de matemáticas. No es cierto, o a lo mejor matemáticas pero cuánticas, ¿no? Pero no una matemática como se nos enseñó en los sistemas escolarizados. Entonces hay un desprecio por la solemnidad, por los cánones intelectuales. Y me hizo evocar muchísimo una obra muy famosa de filosofía que se llama Temor y Temblor, de Soren Kierkegaard, una obra existencialista, porque aunque es una obra que se refiere a la existencia del ser humano y toca aspectos de la religión, cuando yo leí el contexto en el que se escribió esa obra, que además fue en un tiempo récord, vi que lo que motivaba a Soren era el aspecto amoroso, que nunca se trasluce prácticamente en la obra, pero un dilema amoroso muy fuerte que él vivió lo llevó a reflexionar sobre todos los demás aspectos de su existencia, y derivan en esa obra fundamental para la filosofía y para el arte en general, que es Temor y Temblor. Algo así me pareció encontrar en esta obra, donde se nos dice que hay matemáticas, donde se nos dice que hay filosofía, donde se habla de demonios, de ángeles. Pero quiero leerles esto, que aparece en la página 15. El día se abre un exquisito oleaje que frota suavemente tus senos, y eso recuerdo, hay velas izándose, imágenes que complaciste con tu boca, arena oscurecida por un nácar carmesí, corales que crecen en el fuego como zarpazos de estrellas, vigorosa repetición de la tortura de amarte, comenzar de nuevo el recinto con los espejos rotos, la maquinaria de un barco perdida en su rumor de moscas, astros girando en el óxido de lo desaparecido, mientras los mismos labios de la aurora, con sus armaduras aladas,
conquistan su plato de carne y leche, de lágrimas que parecen ángeles asesinados por el remordimiento. Esta noche desemboca en tu cuerpo como un artificio de obsesiva sangre. Un animal desconocido recuerda nuestra habitación en penumbras y duerme en mi mano con un sabor de laberinto. Goza lentamente el secreto porvenir de tu vientre, donde el asombro corrompe a la penumbra y los soldados de un oscuro reino bebieron plácidamente la miel de la derrota. Marte nace amapola que corona tus muslos como la voz más bella del Sinaí. Flor muda, antorcha vaciándome, alimentando las osamentas de los dragones que yacen ungidos en el himno de las sábanas. Hay en el aire una forma del tiempo, con mi sueño enredado a tu nombre, los acantilados en nuestras bocas anegadas de bellísimos monstruos. ¿Dónde está la matemática allí? Yo no lo sé, pero sí sé que hay un factor amoroso de altísima intensidad. Y esto va alternándose en medio de afirmaciones teológicas, filosóficas, existencialistas, y de otra índole que yo no me atrevería a calificar. Y me parece, por eso la evocación de Soren Kierkegaard, porque me parece que detrás de esto que es como estos escritos de los paranoicos delirantes, que se parecen tanto a ciertas formas de poesía y que investigaba el Segundo para el Psicoanálisis de Jacques Lacan en los manicomios parisienses del siglo antepasado, esto es algo parecido. Y sí, le estoy diciendo loco al señor Lecumberri, ¿no? Es una forma de locura, es una estética del caos. Esto es un ejemplo maravilloso de lo que podría llamarse la estética del caos, que tiene como plataforma subyacente, quizás, y solo quizás, ateniéndonos a este ejemplo que acabo de leerles, un aspecto sentimental, amoroso, de gran vigor, que se conjuga ya con otros aspectos de su existencia y que si ustedes se atreven, tienen la osadía de adquirir el libro y leerlo, van a comprender mejor. Parece que había una pregunta aquí de la ponente Alejandra. Sí, yo creo que haría falta un poco contextualizar un poco más al público, que los veo también un poco pasmados con la situación de la opinión. Noto dos lazos comunicantes aquí muy claros. Sergio García Díaz, sí le encuentra este hilo conductor de la matemática, nos pone varios ejemplos. Sin embargo, Oscar Escoffier está comentando que él no ve este enlace y de la parte más que nada filosófica en una especie de delirio, digámoslo así, ¿no? Voy a dar también la palabra para la pregunta, por supuesto, es para los tres, pero también voy a dar la palabra a Andrés Cisneros de la Cruz, que viene en representación del poeta José Miguel Lecumberri, que por motivos de salud, como comentamos, no pudo venir, de hecho está en quimioterapia, pues curiosamente es muy joven y tiene un problema con el cáncer, y entonces por eso nos acompaña Andrés Cisneros de la Cruz, que también nos va a hablar un poco de su obra y de este enlace, que por lo que veo los ponentes no se han puesto de acuerdo, y posteriormente la pregunta que les voy a hacer respecto a esto aparte de que la pregunta, bueno, el libro es el motivo principal, la pregunta deriva en algo fundamental y objetivo. ¿Sí se puede hacer filosofía y matemática y hermanarlos? Creo que eso es lo principal y creo que al público le podría interesar. Le doy la palabra a Cisneros y posteriormente los ponentes nos hacen un segundo comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, una disculpa de parte de José Miguel, que pues les manda pues más bien una propuesta que les va a dar como obsequio, que se siente tanto apenado, pero por otra parte también esta enfermedad que él se plantea y que me ha comentado que es como una especie de proyecto de muerte más que de vida, y que pues de algún modo él piensa que si se concentra lo suficiente puede generar su propia muerte, y parecía que fuera este cáncer, ¿no? Y bueno, hablando un poco sobre matemáticas y filosofía, hace rato que sacaba cálculo integral, cálculo diferencial, efectivamente me parece que este lenguaje de que es todo lo que se integra, pero también lo que se desintegra,
y que tiene que ver también con estas matemáticas cuánticas que son ahora las trenzas. Y en ese sentido dialéctico, todo lo que se va trenzando, todo lo que se va integrando, pero también se va desintegrando, tiene su vórtice. Y en ese espacio, y hay como también en el lenguaje, es lo que se genera como existencia, curiosamente. Los que no son integrados a este lenguaje matemático, los que no son integrados a este lenguaje que nosotros nos comunicamos, no existen. Si no tienes nombre, si no tienes una familia registrada, eso es la integración. Por supuesto hay una desintegración que va sucediendo aleatoriamente, y eso lo han manejado los filósofos del lenguaje, y que tiene que ver evidentemente ya derivado en la filosofía de las matemáticas. Y en ese sentido, por eso, por supuesto que se puede vincular. Ahora la situación es hasta qué grado el hombre no existe en la medida que no se integra ese discurso, y me parece que ese es el conflicto que se va generando en este libro. Así que pues nada más voy a dar una lectura a un solo párrafo para dejar un poco esta noción de ver en qué medida habla de las matemáticas o en qué medida no. Lo voy a leer más o menos rápido porque el tiempo que se cuenta con números, pero también con palabras, nos está demorando y nos está a punto de desintegrarnos. Cuando entré en la Nueva Babilonia, apóstol de los herejes, me sentí infinitamente curado del mal de la muerte. Una bizarra paz me sujetaba el alma con una violenta sinuosidad. El cielo y el mar eran rojos y resplandecían en su intensidad como una fragua de tinieblas que germina y estalla en un tiempo intemporal. Abrí en este mundo un rincón realmente loco, irrellenable por cualquier conocimiento. El maligno espíritu, en lugar de las separaciones, quiso acompañarme, no fueran a ser más que los suyos, mis tesoros vacíos. Yo soy el Señor y no hay otro, me dijo, y yo le contesté como un loco que conocía en Torino: Signore, spero che riverete il mio corpo. El espíritu maligno rió y en su risa se perdió mi alma. Desde entonces, sin el alma con la cual amar o vivir, sin alma que vender, vago por este mundo haciendo fórmulas, desgastando a Dios con mis huesos, porque yo vi que la existencia es un reflejo y solo eso, que es posible saber lo que no se puede saber. Ese conocimiento arcano es accesible solo por medio de antiguas fórmulas matemáticas que me he dedicado a recomponer, códigos perdidos en los flujos que ahora forman el hecho de materia viva, el desperdicio biológico del espíritu puro del elegido, contaminado por el ego. Hay barreras para acceder a esas fórmulas y barreras son meramente lingüísticas. A partir de entonces he vagado por este Parneti en una especie de danza, un otoño absoluto e inseparable del sentimiento de muerte, devorando bibliotecas con melodías vegetales, paradoja demoníaca del halo vaporoso, furiosamente como una espina de fuego, ese golpe preciso que no acierta a definir, arrepentirme, donde el abismo con su aire de primera lluvia efectúa el cauce de su sed, su signo, con 9 ojos de caminos nevados. 3.1416. Yo que Landa de Cumberry, él tiene varios libros publicados, por supuesto el matemático negro. Él lo lanzó y dijo: ¿saben qué? Por favor, que cada quien de los que está en esta sala se lleve un libro, y simplemente que no haya dinero por medio, o más bien un asunto de precio, sino más bien un intercambio de valor simbólico. Así que lo que cada una de las personas que estén en esa sala para mí me pueda dar en el intercambio esa tarde es fantástico. Eso fue su petición. Pues muy bien, le cedo la palabra a Sergio García y vamos a ver, para concluir, no sé cómo vaya el tiempo, pero pues sí, volvemos a la pregunta inicial para poder, digamos, de tu parte cerrar con una buena conclusión. Sí, yo encontré esto que dice Escoffier en una parte del libro. Sí, es una saturación del lenguaje, pero también es una búsqueda de explorar el 3.1416. Si ustedes se remiten a eso, nunca se cierra el círculo, siempre hay un espacio vacío, y ese espacio vacío es al que se refiere Lecumberri. Es el espacio donde puede estar la existencia, pero puede que no esté nada ahí. Y se remite a los griegos, a Georgias, que dice el ser y el no ser.
Uno puede ser y dejar de ser. Y hay un químico que se llama Erwin Duringer, que plantea que en el gato de Duringer, el gato puede estar vivo y puede estar muerto a la vez. O sea, yo puedo ver en una caja un gato vivo y un gato muerto a la vez. Y a esto también se refiere en términos del matemático negro, Miguel Lecumberri. Sí está imbuido de toda una simbología que viene de la filosofía y que tiene que ver con las matemáticas, con ese discurso antiguo de críptico, porque las matemáticas y todo este saber antiguo tiene una parte cerrada que no se sabe nada más que por los iniciados, y otra parte abierta que ha fluido como cultura general. Entonces yo sí encontraría estas y otras señales en el libro que nos llevan a que sí está basado en una cuestión de devenir filosófico del autor, pero también de una búsqueda de dónde está el hilo que define dónde está la vida y dónde está la muerte. Y eso matemáticamente sí se puede descubrir. Lo han descubierto unos, ¿no? Igualmente que la existencia de Dios a partir de la física cuántica. Hay una explicación de la existencia de Dios. Oscar Escofí. Yo no soy matemático, no soy filósofo. Yo abordé el libro como un lector convencional y así me parece que si ustedes no son matemáticos, el libro puede ser más recomendado porque yo insisto en el asunto de la existencia. Al final, todos estamos siendo víctimas en un grado o en otro de la pérdida de nuestra identidad, como ya decía yo en mi comentario anterior. Ustedes váyanse a las construcciones que están pululando en el Estado de México para las unidades habitacionales y van a ver que todas las casitas son iguales. Todas son iguales, todas las de Ara, todas las de Geo, todas las de Sare, todas estas compañías inmobiliarias, todas son igualitas, en serio. Porque el fondo es que todos seamos iguales. O sea, ese es solo el cascarón, pero el fondo de este criterio venido no sé de dónde es que todos estemos uniformados en términos, por supuesto, existenciales. Y en ese sentido el libro tiene una gran virtud, porque nos confronta con aquello en lo que nos han convertido, o en lo que a ustedes nos han convertido, sean quienes sean, jueguen el papel que jueguen en la sociedad, en la familia, en su comunidad, no importa. Pero este libro es una bofetada. Yo así recomendaría a la lectura de este libro, aunque yo, por no ser matemático, ignore todos estos factores de la filosofía a la que aluden los otros ponentes, ¿no? No desmiento, pero a mí me parece que la virtud principal del libro, porque ¿de qué me serviría a mí, aún con conocimientos de matemática cuántica, comprender el fondo matemático del libro si eso no me saca de la uniformidad en la que me ha sometido el gran hermano? No me serviría de absolutamente nada. Si yo adquiero cierto nivel de comprensión sobre la obra, es para que me remueva un grado o en alguna medida y pueda yo empezar a cuestionarme y empezar a cuestionar aquello que me rodea. Esa es la virtud de este libro. Entenderlo en términos intelectuales es complicado, a pesar de que es una obra de 50 y tantas páginas, es muy complicado. Pero yo no recomendaría quebrarse la cabeza en esos términos, aunque si ustedes asumen el desafío como los señores intelectuales aquí, está perfecto. Pero a mí me parece que la virtud destacada del libro es recibir esa bofetada, es asomarnos al abismo de nuestra propia existencia
y ver qué tipo de decisiones estamos tomando o creemos que estamos tomando o quién las está tomando por nosotros en términos existenciales. Aunque no lleguemos a tanto, pero ya el solo plantearse esas cuestiones, ya el solo ubicarse en ese terreno, ese es un gran logro, y de ahí para adelante hasta donde cada quien llegue. Muchas gracias. Para cerrar esta mesa, solo pues me queda decirles que bueno, José Miguel Lecumberri es su poeta y narrador bastante prolífico, tiene bastante obra que van a encontrar en la mesa de libros. También quisiera comentarles que efectivamente, como dicen los ponentes, es un libro bastante complejo, bastante complicado, pero no por ello menos hermoso y poético y místico, porque tiene una extraña mezcolanza de poesía, filosofía, matemática, misticismo. O sea, se los recomiendo bastante. Y les voy a adelantar nada más algo que es importante y ustedes van a ver si es cierto que es verdad, es la probadita principal de este libro. Se trata de encontrar la ecuación perfecta para demostrar la inexistencia del hombre como tal. Es una teoría donde él asegura que el hombre no existe y lo comprueba matemáticamente con una tabla. Lo van a ver en el libro, es una peculiaridad, es un libro dogmático, es un libro muy extraño y creo que en eso reside su validez, si son esas personas que les gusta desentrañar cosas muy, muy raras. Muchísimas gracias. Y el libro, la mayoría de sus libros por el día de hoy están en cooperación voluntaria y pues muchas gracias por asistir a esta plática, cualquier cosa que esté